Hola, muy buenos días a todos. Gracias por venir acá. Espero que aprendamos mucho y lo pasemos mejor. Hace mucho rato ya que geólogos, científicos del clima y ecologistas de todo el mundo están debatiendo acerca de una gran duda. Llegó la hora de dar por terminado la actual época llamada Holoceno, que se inició hace 12.000 años atrás, y comenzar a llamar al periodo en que vivimos de acuerdo a la impronta que nosotros, los seres humanos, estamos dejando sobre nuestro planeta. Es tal la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra en los últimos siglos que se ha constituido en una nueva era geológica que fue denominada como Antropoceno u Hombre Nuevo. Pero ¿cómo definir cuándo empezó? En la revolución industrial del siglo XVIII, dicen algunos. No, cuando comenzó la agricultura, dicen otros. Sin embargo, los geólogos requieren de signos concretos que afecten a la Tierra más o menos al mismo tiempo y en todo el planeta. ¿Cuáles serían esos fósiles en que nos convertiremos como humanidad y que permitirían definir esta nueva era? Hay quienes apuntan a los isótopos radioactivos que dejaron las bombas atómicas a mediados del siglo pasado. Pero bueno, seguimos aún sin definiciones oficiales, pero el término antropoceno ya está siendo cada vez más usado por muchos, por la literatura científica, por la prensa, por la gente. Claramente ha comenzado una nueva era y estamos reunidos aquí para saber, bueno, de qué se trata todo esto. Lo interesante es que las respuestas vienen desde los rincones científicos más diversos. Por ejemplo, como decían, aquí nos acompaña una climatóloga, nos acompaña un arqueólogo, nos acompaña una bióloga, incluso un matemático. Solo para abrirles el apetito en cuanto a este tema que vamos a abordar, les adelanto que ellos nos contarán cosas que ni imaginábamos, como que hay bacterias en las nubes que regulan las precipitaciones, que los datos arqueológicos e incluso algunos huesos de peces nos pueden ayudar a enfrentar el cambio climático, que se están desarrollando exploraciones en todo el mundo para buscar sensores de cambio climático en los extremófilos, que se están repartiendo kits entre pescadores y navegantes para que puedan hacer mediciones en el mar, que la explosión de datos existentes sí nos puede ayudar a enfrentar el cambio climático. El tema es, la verdad, fascinante, así que los invito a escuchar a cada uno y sus presentaciones. Vamos a hacer presentaciones de 10 minutos y luego va a haber una discusión interna para finalmente terminar con sus preguntas. Ya les explicaré más detalle. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por venir un domingo en la mañana a escuchar sobre ciencia. Enfrentándonos al cambio climático. Lo que yo voy a hacer en esta primera presentación es definir algunos conceptos que debieran ayudarnos a entender la discusión más amplia. Y, a ver, ahí está. Ups, un poco sensible, a ver, vamos un poco más lento. Ahí está. Y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de nuestra Tierra. Y yo creo que el primer concepto que debiéramos entender es que nuestro planeta es un planeta dinámico. Y eso significa que en él todo el tiempo hay transferencias de masa y de energía y que las cosas se mueven. No es un planeta estático y todos nosotros tenemos esa experiencia con el sol que se levanta en la mañana y se pone en el mar y un sinnúmero de otros fenómenos que vemos en el día a día. Ahí está. Este es nuestro planeta y es un sistema. Y el concepto de sistema también yo creo que más o menos lo entendemos, ¿verdad? Es un todo compuesto de partes que en su conjunto tienen una funcionalidad que es distinta a la que tiene cada parte por separado, ¿sí? Como una bicicleta que está compuesta por ruedas, por los pedales, por el asiento, y es en su conjunto que sirve para moverse. Cada parte tiene su funcionalidad. Y la Tierra o el sistema climático está compuesta por distintas esferas. La atmósfera, la parte gaseosa, la litosfera, la parte de la Tierra sólida, la biosfera, toda la parte viva del planeta,
La hidrósfera, toda la parte en que tenemos agua líquida. La criósfera, que son todas las partes del planeta en que tenemos agua en forma congelada, como en los glaciares, los mantos de hielo, el hielo marino. Y tal como Valeria lo anunciaba recientemente, la antroposfera, es decir, nosotros los seres humanos, que también ya estamos siendo parte de este sistema. El otro concepto que me parecía importante que definiéramos es clima, ya que estamos hablando de cambio climático. Y yo siempre hago esta pregunta cuando hago clases: ¿qué es lo que es el clima? La gente en general no sabe, pero lo bueno es que la respuesta es tan fácil que espero que no se nos olvide. Y claramente está como asociado, uno lo piensa, está algo asociado con el tiempo, ¿verdad? Pero no es exactamente lo mismo. Bueno, la definición es que el clima es el estado promedio del tiempo. Y la Organización Mundial de Meteorología dice que ese promedio hay que calcularlo sobre 30 años. Así que está claramente muy asociado a la meteorología y al tiempo atmosférico, pero está determinado por las otras componentes del sistema climático también. Así que es un estado promedio, sobre 30 años. Aquí hay otra figura del sistema climático, ahora ya no separado en distintas esferas, como cajitas, sino como de verdad se ve, ¿verdad? Y no es otra cosa que nuestro planeta. No es otra cosa que nuestro planeta. Ahí hay un sol, no sé si alcanzan a ver, hay un volcán, hay árboles, hay precipitación, hay mar, hay un montón de elementos que todos reconocemos. Y aparte de todos esos elementos que reconocemos en la naturaleza, hay un montón de flechas. Y esas flechas indican de que cada una de esas partes interactúa de alguna manera con la otra. Y el clima es está demasiado sensible. Ahí está. El clima es regulado por complejas interacciones entre estas distintas componentes del sistema climático. Y déjenme mencionarles una cosa también. Cuando uno ve que el sistema climático es toda la Tierra, uno se da cuenta que para estudiarlo necesitamos disciplinas muy diversas. Y eso de alguna manera también explica por qué este panel es tan diverso, ¿sí? No basta solamente entender de la atmósfera o del océano, sino que hay que entender todo su conjunto. Y una parte importante de esas complejas interacciones que regulan el clima son los ciclos. Yo les dije que la Tierra es un sistema dinámico y el ciclo probablemente el más conocido es el ciclo del agua, que se refiere a la transformación del agua en sus tres estados, de forma líquida en los océanos, cuando se evapora pasa a su fase gaseosa y después de nuevo a su parte líquida y a veces también a su fase sólida. Y así se va reciclando el agua. Pero no solamente el agua tiene estos ciclos, sino que hay muchos otros elementos y en particular uno muy importante es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono también es una transformación del carbono a lo largo de nuestro sistema climático. Y el carbono está en forma gaseosa como gas en la atmósfera, está en forma orgánica, es el ladrillo principal de la vida, y también está en forma inorgánica en las rocas. De hecho, es ahí donde más carbono tiene la Tierra. Y se va transformando a lo largo del ciclo del carbono. Déjenme darles dos características muy importantes de la parte gaseosa del CO2, que me imagino que todos saben que es el gas de efecto invernadero más importante, del cual siempre hablamos cuando hablamos de cambio climático, y que hacen que este problema sea tan complejo de solucionar. El CO2 es un gas bien mezclado. Eso significa que no importa a dónde yo lo emita, rápidamente se distribuye uniformemente en toda la atmósfera terrestre. Y por lo tanto, si yo mido el CO2 en París, por ejemplo, o lo mido en el Polo Sur, las curvas son muy, muy parecidas. Es decir, la atmósfera no tiene frontera y esto es un problema global porque no le puedo echar la culpa al de al lado que está contaminando
o decir yo no estoy contaminando así que no es problema mío, sino que el impacto es global. Y la otra característica importante que hace que el problema sea también muy complejo es que permanece mucho tiempo en la atmósfera, algo así como 100 años, y un porcentaje importante va a estar ahí por otros 1000 años. Por lo tanto, el problema ha sido producido por muchos seres humanos que ya no están vivos y sus impactos los van a vivir seres humanos que todavía no han nacido. Así que un problema transgeneracional. Así que este es un problema ambiental de verdad global en muchos aspectos. Algo que nos dijo Valeria, y es que yo soy climatóloga, pero yo me dedico bastante al paleoclima, es decir, a entender el clima en el pasado. Y en esta figura, que tiene, déjenme explicárselas un poco, que tiene una escala de tiempo, a la derecha está el presente y a la izquierda está el pasado, y si se fijan en los números, estamos hablando de millones de años, y esto es temperatura. Ahora, hace millones de años, evidentemente no teníamos termómetro, así que estos son reconstrucciones de la temperatura que paleoclimatólogos hacen a través de un indicador ambiental. El clima deja un registro ambiental que uno utiliza, estudia y reconstruye la temperatura. Y uno podría pasar mucho tiempo acá discutiendo qué es lo que es esto. Esto obviamente entonces es como un collage de trabajo de muchísimos científicos a lo largo de muchísimos años. Y mientras más arriba están las curvas, más cálido es, y mientras más abajo, más frío. Y en realidad lo único que quiero que se lleven de impresión de esta figura es que el registro geológico nos muestra que el clima ha cambiado de manera muy importante en el pasado. El clima no es estático. Tenemos periodos en que, en que ha sido muy cálido, después tenemos millones de años en que el clima se fue enfriando, acá vemos algo así como ciclicidades, etc. Así que el clima ha cambiado en el pasado y el registro geológico nos da la oportunidad de entender eso. Déjenme... es realmente muy sensible, disculpen. Déjenme seguir con el registro geológico. Ahora ya no le estoy mostrando millones de años, sino que le estoy mostrando los últimos 20.000 años. Y hace 20.000 años atrás, esa es la época, la última era glacial, de la película La Era del Hielo, ¿sí? Ese periodo. Todo lo que hoy día es Canadá y parte de Estados Unidos están bajo un gran manto de hielo, Escandinavia también. En Chile teníamos el manto patagónico, que llegaba hasta más o menos Chiloé, cuyo remanente ahora es Campo Hielo Sur y Campo Hielo Norte, el nivel del mar era más bajo, etc. Así que es un clima bien distinto. Y fíjense que de ahí nos calentamos y hubo un calentamiento de algo así como 2,5 grados en 8.000 años. Después hubo otro periodo en que el planeta globalmente se calentó algo así como 2,5 grados en 4.000 años. Y aquí está el periodo actual, 1 grado en 150.000 años. Eso es lo que se ha calentado el planeta desde el periodo preindustrial, que es más o menos 1850. 1 grado. Pero fíjense, ¿ha ocurrido antes? Sí, ha ocurrido antes. Pero esos otros cambios ocurrieron en una tasa muchísimo menor, ¿verdad? Es la tasa de cambio de la temperatura la que ha aumentado significativamente. Y hay otra cosa acá importante, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero esa cajita muestra los últimos 10-12.000 años, que es el Holoceno. Ese periodo de relativa estabilidad en las temperaturas es el periodo en que se han desarrollado nuestras civilizaciones, en un periodo realmente más bien estable. Y para allá va el futuro, si es que no hacemos nada. Y al mismo tiempo tenemos otra información también del paleoclima, y es que junto con estas variaciones en la temperatura, también tenemos variaciones en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y por lo tanto entendemos que ambas variables actúan de manera conjunta.
Y no solamente ha cambiado el CO2, aquí no importa mucho qué es lo que muestran, pero acá hay una serie de tendencias en el sistema climático, pero también en el sistema social que han ocurrido más o menos desde 1950. Y en todas estas vemos una curva creciente y que se le llama la gran aceleración en cambios que se han producido en los últimos 100 años. Y eso es lo que estamos denominando entonces el antropoceno. La última presentación, la última slide aquí es las proyecciones climáticas futuras, porque eso también es algo que hacemos los climatólogos, que es ver con un modelo ahora computacional que corre en un computador qué nos podría deparar el futuro si es que seguimos inyectando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y esto es aquí a la izquierda temperatura, espero que reconozcan, ¿verdad? Sudamérica. Y todos estos colores amarillos significa que hay calentamiento, 2 a 3 grados, y si se fijan, el altiplano, todo Chile se va a calentar bastante menos que el resto del planeta, pero dentro de Chile el altiplano es la zona que más se calienta, esas son las proyecciones por lo menos. Y en cuanto a precipitaciones, que es la otra variable, ¿verdad?, que nos importa muchísimo, déjenme explicarles que los colores acá indican amarillo, café, que las precipitaciones van a disminuir, verde y azul, que van a aumentar. Pero además, todo lo que está achurado significa que no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Y si se fijan, justamente el norte de Chile y el altiplano está achurado, así que no sabemos lo que va a pasar. ¿No? La mitad de los modelos dicen una cosa, la mitad dice otra. Para mala suerte de los que vivimos más bien en la zona central, ahí sí hay colores amarillos, café, que significa que las precipitaciones van a disminuir, y ahí todos los modelos están de acuerdo con eso. Y con eso termino la presentación. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. A pesar del mensaje del clima, siempre hay que tener esperanza. A ver. Aquí está. Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer a Puerto de Ideas por invitarme, a todos ustedes por estar aquí, como dijo, es un domingo por la mañana. Qué bueno. Bueno, yo soy arqueólogo y voy a hablar de asuntos del clima en el pasado, sobre todo del fenómeno del Niño. ¿Cuántos conocen el fenómeno climático del Niño? ¿Han escuchado? Bueno, van a escuchar un poco más. Ahí está. Les voy primero rápidamente describir lo que pasa en la costa peruana, donde yo trabajo, cuando viene el Niño. Luego vamos a hablar un poco del pasado y lo que nos puede enseñar el estudio del Niño en el pasado. Esa palabra viene de los pescadores originalmente del norte de Perú y sur de Ecuador, donde se dieron cuenta de un calentamiento anual en diciembre, enero, alrededor de Navidad, por eso lo llaman el Niño, por el Niño Jesús. Pero luego la palabra pasó a describir un calentamiento mucho más fuerte que ocurre algunos años, pero no todos los años, de vez en cuando, y que afecta mucho más la costa, más hacia el sur, incluso tiene efectos hasta Chile, y ahora sabemos que es parte de un fenómeno global. Hoy hay varias formas, varios sabores, como dicen, del Niño. El Niño clásico o del Pacífico Oeste describe la fase caliente de una oscilación que tiene que ver tanto con temperaturas del mar como con la presión atmosférica en la cuenca del Pacífico. Se llama el Niño Oscilación del Sur o ENOS o ENSO en inglés. Pero tiene, como dije, otros sabores y vamos descubriendo más. Este año hemos descubierto otro en el mundo, desafortunadamente. Hay lo que se llama la Niña, cuando es como normal, pero más frío todavía. El Niño Moloque o el Niño del Centro del Pacífico, CP, el Niño CP o EMI, ese es cuando se calienta en el Pacífico Central, como al comienzo un Niño clásico, pero el agua caliente no llega
hasta la costa de las Américas, a diferencia de un evento normal o clásico del Niño. Solo para ver rápidamente, los colores más rojos son más calientes. Ese es un año del Niño clásico. Se puede ver que es bastante caliente por acá, por las costas, pero si se ve en el Modoque, sigue caliente acá en el centro, pero no tanto aquí. Este año el Perú está experimentando una versión del Niño que no hemos visto en la época moderna, en que no se ha calentado en el centro del Pacífico para nada, pero eso sí en la costa del Perú está muy caliente, está lloviendo, hay mucha destrucción, todas las cosas que brevemente les voy a mostrar, los efectos negativos del Niño, están ocurriendo. Eso lo están llamando el Niño costero. Ok, ¿qué pasa durante el Niño? Primero, por los cambios en un Niño clásico o Pacífico Oeste, baja la biomasa disponible. Ustedes saben que la costa andina es una de las pesquerías más ricas del mundo, pero durante el Niño no es cierto. Trae lluvias y las lluvias traen inundaciones fuertes. Esto fue la superficie de la Tierra antes de los dos niños últimos más grandes, de 82, 83, 97, 98. Mucha erosión y mucha destrucción como este puente en el sur de Ecuador. Yo sé que no es un insecto, no tenía una foto de un mosquito, zancudo, pero para representar, cuando viene más agua, más lluvias, también hay más insectos que pueden reproducir, y muchas veces son insectos que traen enfermedades como dengue, como malaria, etc. Entonces hay problemas de salud durante los eventos clásicos del Niño. No es todo negativo. Hay un reemplazo de especies, de peces nuevos que bajan por la costa, sobre todo cuando empieza a bajar el agua caliente o calentarse el agua, mejor dicho. Las especies normales muy abundantes como sardina, anchoveta, va hacia el sur y por un tiempo corto se puede captar fácilmente en grandes cantidades. Hay otras especies que le gusta el agua caliente, como la concha abanico que ven aquí y que tiene un boom durante los eventos del Niño. Eso sí, va rápido. Vuelve. Ya. También bueno, las inundaciones destruyen la infraestructura, que es malo, pero hay posibilidades, si se preparan, crean represas pequeñas, pueden captar agua que viene el Niño en lugares normalmente donde está seco, usar eso para regar sus chacras, su campo de cultivo por un tiempo para ayudarles mientras que reconstruyen los sistemas de riego que son tan necesarios en la costa de Perú porque como acá también es un desierto. Las lomas o las colinas cerca de la costa florecen por la cantidad de agua y hay recursos florísticos de plantas que pueden aprovechar. Y también muchas veces en el sur de Perú, por el lago Titicaca, cuando viene el Niño, llueve abajo, arriba hay sequía, y bajan a los animales para pastorearlos en las lomas que normalmente no existen con tanta floresta, pero que sí hay durante el Niño. Bueno, y un ayudante de nuestro expresidente Obama dijo una vez, no hay que malgastar una crisis, y es posible que usaron las crisis en el pasado, también las crisis provocadas por el Niño, para ganar más poder entre cierta gente que tenía esa orientación acerca de controlar a la gente. Podían usarlo y ofrecer posibles soluciones y aparentemente eso pasó, pero es otra historia. Bueno, para resumir muy brevemente, ustedes pueden leer, hay efectos negativos que he mencionado, efectos positivos que he mencionado. En balance negativo si uno vive en el Perú y en muchas otras partes del mundo, pero no en todos. Donde yo vivo, en el noreste de los Estados Unidos, los años del Niño clásico son años en que el invierno es menos frío, gastamos menos para calentar las casas, tenemos menos nieve y eso no está mal. Bueno, si queremos saber, vuelve, ahí está.
si queremos saber del comportamiento del niño en el pasado, hay diferentes tipos de registros naturales que usan a través de la cuenca del Pacífico, pero en su hogar, su centro, que es la costa del Perú, muchos de ellos no existen. Entonces, podemos usar restos arqueológicos, ahí entro yo, para darnos una idea del clima que hubo durante los 13,000 años o más en que la gente vivía en la costa andina. Hay sitios que van por lo menos desde 13,000 años, Quebrada Hawái, que no está tan lejos de Chile, está por Camaná, Perú, y hasta sitios grandes como Tucumé, que fue ocupado hasta el momento de la conquista española. Hay diferentes métodos de estudiar el niño usando restos arqueológicos y otras cosas naturales asociadas con los sitios arqueológicos, que no muy bien. Ahí mi colega ha encontrado evidencia del niño en una playa del Perú. Pero les dejo ver, para darle idea que hay muchas formas, muchas cosas que podemos hacer o usar, muchas cosas para usar para descifrar el niño. Ok, para pasar muy brevemente la historia de Perú, esa es una versión, la curva de arriba a derecha es población, más o menos, porque no sabemos exacto. Y lo que vamos a ver son 4 momentos en que el niño, su frecuencia ha cambiado y es lo que más incertidumbre, más problemas da en cuanto al ambiente. Cuando empezaron la gente, existía el niño, pero había muy poca gente y no eran muy complejos en cuanto a su sociedad, no hubo mucho efecto. Luego viene una época en que el niño casi no existe, según nuestra reconstrucción. La población empieza a crecer un poco, empieza a hacer la horticultura, pero no eran muy complejos. Y lo interesante es cuando el niño vuelve, no tan frecuente como ahora, pero con cierta frecuencia, la población empieza a subir muy fuertemente y también el nivel de complejidad sociopolítico. Y finalmente llegamos al momento de los últimos 3,000 años, que incluye la época de estados e imperios en el Perú y en el norte de Chile. El niño es más frecuente en ese entonces que antes, como hoy en día bastante frecuente, y mira lo que pasa con la población, subió harto hasta llegar al punto de la conquista española, que es un evento que nada tiene que ver con el clima. Y muestro eso para decir que la gente del pasado ha enfrentado los cambios climáticos, y si tuviéramos mejores datos habría altas y bajas, pero en general la tendencia es adaptarse y seguir por adelante. Bueno, ¿y qué del futuro? ¿Qué nos enseña la arqueología? La arqueología interdisciplinaria, lo que yo hago con mis colegas geólogos y otros, primero rinde datos únicos para afinar los modelos, como lo que habló Maísa, para que son la mejor esperanza de prevenir el niño sabiendo qué va a pasar. Hay que probar los modelos contra datos del pasado y nosotros tenemos datos muy importantes para usar. También, tal vez los antepasados tuvieron adaptaciones específicas como captar agua con represas o hacer otras cosas que nos pueden enseñar algunas técnicas adaptadas a este terreno para enfrentarse a los problemas del niño. Y finalmente, aunque no haya hablado en detalle de eso, demuestra procesos a mediano y largo plazo que no son obvios en el corto plazo, pero que son importantes para saber. Y si me da oportunidad, otro día dar otra charla, les voy a explicar ese proceso. Pero bueno, es una idea. Ahí, con fin de mi tiempo, llegó ¿dónde fue? Bueno, vieron el niño. Ese es un niño que descubrimos en Punta Balcones, que es la zona más occidental de Sudamérica, en el norte de Perú. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. También agradezco a Puerto Ideas por la invitación a participar de este panel. Bueno, yo les voy a hablar un poco de algo un poco diferente que ha tomado el panel hasta ahora, sobre también cambio climático, pero cuál sería el rol que están jugando los microorganismos. Porque quizá uno de los efectos más evidentes del cambio climático o los cambios que estamos viviendo actualmente tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Es algo que hablamos también ayer en otra charla.
Y justamente uno de los componentes de la biodiversidad menos estudiados son aquellos organismos que no vemos. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque al no verlo, no sabemos quiénes son y no sabemos también cómo estudiarlo. Pero también vamos a conversar un poco de las herramientas que actualmente existen para poder estudiar este componente. Bueno, de verdad es sensible esto, se fue al final. Bueno, ya lo vieron todo. Ahí está. Bueno, los microorganismos, yo creo que se van a convencer de que son muy importantes. Son tan importantes porque son justamente nuestro pasado, el presente y el futuro de la Tierra. El origen de la Tierra, ¿cierto?, se aproxima a los 4.6 billones de años atrás y las primeras formas de vida bacterianas aparecen cerca de los 4 billones. Estas formas de vida primitivas evolucionan a una función bien particular, que son bacterias que hacen fotosíntesis. Esta fotosíntesis, eso sí, no es la que comúnmente ustedes conocen, sino que es una fotosíntesis que no produce oxígeno, ocupa otro tipo de elementos como aceptores finales de electrones, pero estas bacterias dan origen después a otro grupo que se llama las cianobacterias, que sí producen oxígeno. Y eso hace que la Tierra lentamente se oxigene y produzca una explosión de biodiversidad, más o menos a los 2 billones de años con el origen de los eucariontes, después la aparición de las algas que proveen, ¿cierto?, mayor concentración de oxígeno y, ¿cierto?, los últimos millones de años la aparición de invertebrados, plantas vasculares, mamíferos y aquí los humanos. O sea que el mensaje es que los microorganismos son el pasado y también son quienes han modulado las condiciones de vida en el planeta. Entonces estos cambios que estamos hablando también son modulados por microorganismos, o sea, componentes que nosotros no los vemos y muchas veces no se consideran en los modelos, por ejemplo, predictivos. Justamente, la mayor diversidad biológica de la Tierra es microscópica. No son los animales o las plantas que vemos o que estudiamos generalmente, sino que es todo el componente que no vemos. Esta es una versión muy nueva del árbol de la vida, la cual involucra nuevos datos, que acá el siguiente expositor va a profundizar en ello, que son datos basados en el estudio de los genes, ¿ya?, del ADN que está presente, digamos, en todo el planeta, porque por un tema muy básico, porque la mayoría de los microorganismos no los podemos estudiar en el laboratorio, no se pueden cultivar, entonces tenemos que usar técnicas indirectas. Estos análisis son muy recientes y justamente todas estas ramas que están acá, que parecen una sábana, son grupos nuevos que han sido descritos solamente a partir del año 2015 y se han asociado a funciones que no estaban tampoco sospechadas y también interacciones como el simbionte. La mayoría de estos son organismos simbiontes, es decir, que viven en íntima concordancia con otros organismos. Por eso nosotros en nuestro campo, que es la ecología microbiana, estamos hablando que estamos viviendo actualmente una revolución en términos de microorganismos. Una revolución microbiana. Bueno, como ya algo les comentaba, los microorganismos tienen además un rol fundamental y crítico en los ciclos biogeoquímicos. Más cierto, algo hizo mención al ciclo del carbono, por ejemplo, tanto en la fotosíntesis, la producción de metano, que es un gas muy importante en este proceso, que son producidos por Arquea, un grupo también que está aquí en el árbol, acá está Arquea. Acá está eucarionte, no les comenté eso, y ese puntito serían los mamíferos y nosotros estamos acá. Todo esto son bacterias. Además el ciclo de nitrógeno además es muy particular porque yo diría todos los procesos y transformaciones de nitrógeno están mediados por microorganismos. Entonces no podría existir transformación de nitrógeno sin la presencia y la actividad de estos organismos. Y también el ciclo del azufre y otros ciclos más. Acá solamente como evidencia local, ¿cierto? Estos son fotografías del Salar de Atacama, aquí en la región donde se aprecian estos manchones rojos, que son bacterias, en este caso se llaman púrpuras del azufre, que son también evidencia de las primeras bacterias que poblaron el planeta. Y aquí también son ambientes termales en la cuenca de los geysers del Tatio, donde se ven estos tapetes microbianos que viven a altas temperaturas y también son evidencia de aquellos organismos del pasado. Acá solamente no voy a entrar en detalle, pero es una versión actual del ciclo del nitrógeno.
donde se muestra todas las transformaciones que ocurren tanto a nivel terrestre como en el océano y, importantemente, en la atmósfera. En la atmósfera están ocurriendo procesos fundamentales de conversión de distintas formas del nitrógeno. Acá, por ejemplo, está la producción de estos gases oxidados de nitrógeno por combustión, por los automóviles o las industrias, que llegan a la atmósfera y mediante distintos procesos forman otro tipo de gases que también son muy importantes en temas de cambio climático. Pero también los microorganismos están presentes en todos los ecosistemas del planeta, incluso en la atmósfera, y están teniendo un rol funcional. También son responsables de este ciclaje de los elementos. Solo como ejemplo, este es un trabajo ya clásico, donde se analizó los microorganismos que estaban presentes en la troposfera, en una estación en el Caribe, cerca de Estados Unidos. Se analizaron distintas muestras a lo largo del tiempo, no se ve muy en detalle, pero se tomaron muestras de la columna de la troposfera, y todos estos microorganismos que se pudieron analizar, se analizaron según su origen, ¿ya? Porque como ustedes deben imaginarse, las bacterias que están, ¿cierto?, en la atmósfera sufren fácilmente dispersión, ¿cierto? Por el viento, por ejemplo, se mueven estas masas de aire rápidamente. Y justamente coincidió acá con la aparición de 2 huracanes en esa zona. Entonces acá está la presencia del huracán Air. Estas son días normales, digamos, en esa estación. Acá aparece el huracán Air y después el huracán Carl, que produce un cambio significativo en las comunidades microbianas de la atmósfera. Y el origen de que ella también es muy interesante, porque en condiciones, digamos, no perturbadas, la mayoría de las bacterias que están en la troposfera son asociadas a ambientes de agua dulce, o sea, son bacterias que viven en condiciones de agua líquida sin sal, digámoslo. Pero cuando hay influencia, ¿cierto?, de huracanes, cambia completamente la estructura comunitaria hacia bacterias asociadas al mar. Y eso muestra un poco la influencia, ¿cierto?, y el movimiento de masas de microorganismos que hay desde el mar o la zona terrestre hacia la atmósfera y troposfera. También se describe acá que el 20% de estos microorganismos son viables, es decir, están vivos, están activos en esta porción de la atmósfera. También hay mayor cantidad de bacterias que hongos, y se concluye que el microbioma de la troposfera es dinámico y que se ha estudiado muy poco. Y también está, ¿cierto?, responsable o participa en la formación de las nubes y del clima. Otro tema importante en que los microorganismos son parte, que es una visión quizá más común, ¿cierto?, que los microorganismos o las bacterias tienen una connotación negativa, ¿cierto?, causan enfermedades. Pero en vista de lo que les contaba recién de esta vasta diversidad microbiana, en realidad una parte muy pequeña son las que causan enfermedades o están involucrados en enfermedades. Sin embargo, se ha propuesto, ¿cierto?, por temas de cambio climático, proyecciones de cambio climático, que al aumentar la temperatura en algunas zonas del planeta favorece, ¿cierto?, el crecimiento de ciertos grupos biológicos, tanto vectores, como dijo el profesor recién, insectos que pueden dispersar otra enfermedad. Acá hay un ejemplo, los corales. Los corales también están sujetos a problemas como la acidificación del océano, y eso también es un nicho para el crecimiento de bacterias patógenas que pueden tener implicancia en el humano. También acá, esta es una rana que tiene una deformación debido a la infección por un protozoo. También provocado, este protozoo crece en mayor cantidad por calentamiento, y acá hay otros ejemplos con nemátodos y las mariposas también. Bueno, solamente para terminar, les quiero contar un ejemplo local. Nosotros estamos participando de un trabajo bien interesante. Unos escaladores norteamericanos descubrieron hace ya más de 10 años la presencia de un lago que está aquí cerca de la cima del volcán Yuyayaco, que está en nuestra región. Este lago no estaba descrito, es un lago reciente, se puede observar desde Google Earth actualmente con las nuevas imágenes. Ellos lograron acceder al lago y también tomar muestras. Y eso para nosotros fue muy interesante, porque con estas nuevas técnicas pudimos describir su diversidad microbiana, y a diferencia de lo que les contaba recién, se me fue todo. Aquí está. La diversidad microbiana que están en estas aguas es muy baja. Solamente existen 3 grupos principales de bacterias y un grupo de arquea, y el resto son grupos que no conocemos.
Es decir, lo más probable es que aquí estamos en presencia de un lago que está siendo recientemente colonizado por microorganismos. No hay consenso todavía respecto a su origen, se está trabajando con geólogos y con el Cernagiomín también está trabajando en aquello, pero aparentemente el origen es por deshielo de glaciares. Bueno, finalmente, también en términos locales, podemos decir que el cambio climático tendría un efecto en las cuencas altiplánicas. Maisa se adelantó que es un sistema bastante frágil al respecto. Por ejemplo, nosotros también trabajamos estudiando la producción de gases de efecto invernadero desde estas cuencas. La metanogénesis y la producción de metano también sabemos ahora que hay una preferencia por algunos compuestos orgánicos específicos para su producción. También reportamos hace bastantes años ya una disminución significativa del volumen del lago Chungará. En un lapso de 15 años disminuyó un 7% su volumen. No hay datos actuales, pero pareciera ser que la tendencia sigue siendo en su disminución. Y también esta disminución de las precipitaciones en algunas áreas del altiplano favorece la salinización y la eutroficación. Por lo tanto, estos sistemas van a ir desapareciendo quizá a una tasa más rápida que la que nosotros esperábamos. Y también incluyendo la extracción de agua por procesos industriales. Y lo que también les comenté, la gran pérdida de biodiversidad que se está actualmente reportando. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos como los panelistas anteriores estar aquí en la mañana. A mí me tocó un poco más tarde, afortunadamente. A ver, ¿por qué un matemático puede hablar de cambio climático? La verdad, eso fue una pregunta que mucha gente se hace. Los primeros geofísicos en realidad eran pseudo-matemáticos, los que hicieron los primeros modelos de cambio climático. Voy a decir, las ecuaciones que rigen el cambio climático, posiblemente la mitad de la gente que trabaja en ese tema en el mundo usan modelos matemáticos. Yo no voy a hablar de eso, ¿no? Lo que voy a hacer es otra aproximación de las matemáticas al cambio climático que viene con una era que es exactamente la era de la que estaba hablando el expositor anterior, que tiene que ver con esto de poder medir la ómica, es decir, poder medir el genoma de organismos vivos, ¿sí? Si uno es capaz de decir que ha aumentado tremendamente la cantidad de microorganismos y en la naturaleza, es porque tenemos técnicas que nos han permitido hacer eso, y eso es lo que hemos llamado la era ómica. La era ómica es la era que yo voy a decir que partió casi con el descubrimiento de la estructura del ADN hace un poco más de 70 años por Watson y Crick, y que se fue transformando desde un gran descubrimiento, ¿sí? Fue siendo acompañado de tecnologías para medir cuál era ese DNA. Si han seguido la literatura científica, en el año 2000, es decir, no hace muchos años, hace 17, 18 años, se genera el genoma humano y desde ahí la avalancha de genoma ha sido gigante. Y la avalancha de genoma ha sido gigante porque las tecnologías, los progresos de las tecnologías han ido tan rápido, voy a decir, como los celulares, ¿sí? Cuando estábamos en el año 2000 teníamos unos celulares gigantes y que las compañías de teléfono necesitaban ir a cambiar las señales, las antenas a cada rato. Hoy día tenemos celulares pequeñísimos que además juntan información y son capaces de comunicar, ¿no es cierto?, a toda esta sala con un WhatsApp en un segundo. Lo mismo pasó con la genómica. La genómica, voy a decir, en estos años lo que hace es que uno es capaz de ir al desierto, sacar tierra, llevarla al laboratorio y distinguir, no sé, 200 bacterias que uno no había visto nunca. Pero más allá de eso, uno es capaz de medirle a esa bacteria su funcionalidad. Uno puede ver los genes que están activos en una determinada condición y más aún uno puede darse cuenta que hay partes del genoma que son genes. Sé que son genes simplemente porque es como leer un libro y saber que estoy en el predicado o estoy en otra parte de la frase, y eso la naturaleza lo muestra, pero no sé qué hacen, ¿sí? Entonces ahí entra la matemática, entra la informática, en el mismo paradigma de la información que venimos viviendo. Voy a decir de la misma época donde se descubrió la estructura del ADN, es decir, desde los años 50 y un poco años de los años 50, y digo esto porque uno siempre cree que la ciencia viene siempre del siglo XIX, no sé por qué, a lo mejor es un problema mío, pero pareciera que todos los teoremas y la ciencia se hizo del siglo XIX. La verdad es que conceptos relevantes de la ciencia y la tecnología actual, en particular que impactan al cambio climático, tienen que ver con ciencia que se hizo en la primera mitad del siglo XX y un poquitito después en la segunda mitad, y ya estoy hablando solo de descubrimientos fundamentales, como la estructura del ADN,
pero también como la fórmula de la información, que es aquella que nos permite transformar datos en información, ¿sí? Nosotros estamos inundados por datos, que es lo que pasa en el mismo paradigma de Google, que uno se llena y se llena de datos y tiene que ser capaz, ¿no es cierto? Y ese es lo que pensaron los genios de Google, cómo soy capaz de darle información a la gente cuando consulta y no simplemente datos. Si se recuerdan algunos de la sala, en los años 90 uno usaba Altavista y uno ponía Alejandro Mas y se encontraba con mermeladas, no sé, mermeladas en Inglaterra, es decir, no tenía nada que ver. En cambio, hoy día uno pone Alejandro Mas, uno pone su nombre, porque hoy día la gente habla incluso de googlear, y uno se googlea y encuentra cosas relevantes. Eso tiene que ver también con la genómica y el cambio climático, no son hechos aislados, tiene que ver con tecnologías matemáticas que uno fue capaz de entender en la primera mitad del siglo XX. Y me salté mi pregunta, la puse en el orden incorrecto posiblemente. ¿Y por qué esto es relevante para el cambio climático? Ya lo decían antes, es porque en todos los foros internacionales, si bien es cierto, la biología es un elemento crucial del cambio climático, no está puesto todavía en las mediciones, no está puesto, voy a decir, en los protocolos de cambio climático, y no está puesto porque no basta con decir que hay muchos microorganismos que son útiles, hay que tener, no sé, mecanismos de medición, hay que tener, es decir, en la ciencia uno puede llegar y decir, no sé, mide estas tres bacterias y descubrió un gran cambio climático. Hay mucha evidencia, pero todavía no hay suficiente información. Y yo diría que uno de los objetivos de hoy día es cómo sumamos a este gran sistema complejo la biología, de manera que podamos realmente usarla en los estudios de cambio climático. Y quiero partir con una primera exploración que hicimos con el Centro de Regulación del Genoma y el Centro de Modelamiento Matemático al Desierto de Atacama, con ese fin y no con ese fin. Sí, hay que tener varios fines en ciencia porque hay que sobrevivir, ¿sí? Pero yo diría que el objetivo principal era cómo explorar el desierto de Atacama, sus distintos organismos sometidos a condiciones extremas, plantas, bacterias que están metidas en las raíces de las plantas, bacterias que están puestas a 1 metro de la planta, en gradientes de pH, es decir, de acidez, que hacen que las comunidades, como se decía antes, se constituyan de manera distinta. Y además peces altiplánicos, que si conocen un poco la zona altiplánica, hay varios lagos que estaban juntos hace muchos años y que se separaron. ¿Cuál es el resumen de eso? El resumen es que uno quiere ver qué mecanismos la naturaleza misma ha ido creando al interior de los organismos, es decir, en sus genomas, que a uno le permiten hacer una especie de arqueología biológica. ¿Sí? Es decir, cómo soy capaz a través de los mecanismos de entender el cambio climático también. Y en esa exploración no puse las bacterias, pero, por ejemplo, en el medio son unos peces que se llaman orestia y la gracia de esos peces es que diseñaron una estrategia absolutamente distinta cuando se cambiaron. La estrategia, en este caso, una estrategia que se llama estrategia epigenética, que es lo que estamos recién tratando de entender, de hecho, con un biólogo chileno. Diseñaron estrategias absolutamente distintas en su genoma, aunque fenotípicamente se ven muy parecidas para vivir en lagos de agua más dulce o menos dulce, con más acidez, con menos acidez. Las plantas del desierto las está estudiando otro grupo de la Universidad Católica, donde ha secuenciado una cantidad gigante de plantas, ha hecho la transcriptómica también para ver su funcionalidad, y quieren ligarse al cambio climático, la evolución climática, a través de los mecanismos que dicen que resisto más o menos con poca o con mucha agua, etc. Y la rinela, que es un pequeño sapito que vive a lo largo de la cordillera de los Andes, que se ha ido adaptando a los cambios de temperatura. Ese es un objetivo, ¿sí? Y quiero terminar con una expedición que no la hicimos los chilenos. Es una expedición que la verdad, una de las gracias que tiene y a mí más me fascina esta expedición, que primero que se hizo con un barco normal, ¿sí? No hubo que hacerlo con un barco oceanográfico de $30.000 diarios. Se hace con un barco normal y posiblemente eso acerca mucho más a la ciencia, a uno mismo, a la gente que a lo mejor se puede hacer parte de estas expediciones para hacer ciencia, y voy a terminar con eso en un segundo más. ¿Y para qué se hizo esta expedición? Se hizo una expedición para entender la bomba de carbono que se explicó un poco antes, ¿sí? Es que, si bien es cierto, uno entiende que los microorganismos y el plancton es fundamental en el control de la bomba de carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera, la caracterización biológica del plancton no se había hecho a escala genómica y no se había hecho a escala planetaria. Había muchas expediciones, pero esta es la última que sumó mucho más datos a lo que sabíamos. Esta es una experiencia simpática, no voy a tener tiempo de contarle. El barco lo donó una diseñadora de moda francesa,
Después Eric Karsenty, que estuvo en el grupo del Premio Nobel de la división celular, lo transformó en laboratorio de experimentación, y hicieron esta vuelta por el mundo. Se pararon en 250 puntos, de los 250 puntos midieron todas las condiciones físicas, geoquímicas, voy a decir también del lugar, y fueron a 5 profundidades a sacar biodiversidad. La conclusión es la base de datos biológica más grande del océano que existe hoy día. Quiero no equivocarme en eso. Y hubo resultados, y eso es lo más interesante, y esa es la parte matemática, y esta es una fase en que participaron algunos colaboradores nuestros de algunos centros franceses, y que vamos a pasar a la fase 2. Afortunadamente para nosotros es un regalo haciendo el análisis de lo que se llama la funcionalidad del metagenoma. Pero en este primer resultado, que apareció hace 1 año y medio, lo que se trata de hacer es decir, realmente entender si uno puede mezclar esa red que está ahí, es como todos los metagenómicos, los microorganismos que uno midió en el mar, es que somos capaces de realmente intersectarlo de alguna manera, ponerlo en relación con este mapa de transporte de carbono. Y no es necesario entender mucho en realidad estos gráficos, es algo que le llamamos coloromics en el laboratorio, ¿sí? Poner hartos colores para que impresionar al editor de la revista. Pero lo que hace esto es que usa tecnologías modernas de la teoría de la información para realmente, en una masa de datos que es gigantesca y que realmente uno se puede perder, terminar encontrando determinantes específicos del fenómeno que estamos estudiando. Y puse el último, que tiene que ver con los virus, porque el resultado más interesante o muy interesante del estudio es que después de toda esta navegación, que costó algo así como $20 millones en 10 años, aunque esa parte no costó tanto, parece harta plata, pero es muy poca plata, la verdad. Esta parte del estudio entiendo que son cerca de los $5 millones, lo que quiere decir que es abordable, ¿sí? Incluso en Chile. Y lo que descubrieron, que el transporte de carbono tenía relación y se podía predecir a través de la abundancia relativa de virus en el mar en cerca de un 90%. La mayoría de los virus eran desconocidos, y las funcionalidades de esos virus también, por supuesto, tenían genes que todavía no habían sido descritos, lo que abre un camino tremendo. Voy a saltarme esta transparencia, para poder tratar de diseñar experimentalmente, voy a decir, modelos que ayuden a la predicción del cambio climático. Solo quería pasar un video, pero no voy a tener tiempo, tenía 2 minutos, voy a pasarle una parte nomás. Quería decir lo de la ciencia y la sociedad. Lo que hizo esta expedición, que es una expedición muy linda, porque es una expedición relativamente barata, que involucra a mucha gente, que se hace casi como una cooperativa, y lo que ellos quisieron hacer mientras visitaban el planeta es desarrollar un kit muy simple que le permita a pescadores o a gente, digamos, que tiene barquitos, ir al mar, usar su kit, hacer un pequeño experimento, un experimento que uno podría hacer en el colegio. Ahí no se alcanza a ver, pero este del planeta son todos los puntos donde pescadores se han metido a hacer experimentos. Hacer un pequeño filtro, y el filtro secarlo en un sartén en el propio barco, ponerlo en un sobrecito y mandarlo a un centro de secuenciamiento, cualquier lugar del mundo, y así llenándose de datos para poder hacer que las teorías que se están desarrollando sean más robustas. Da lo mismo si 2/3 de los datos, quizás más, van a ser malos, van a ser suficientes los buenos para tener teorías buenas, y lo más interesante, la gente va a sentir que está haciendo un aporte importante al desarrollo de la ciencia. Gracias. Súper interesantes las presentaciones, muy diversas, y eso es lo que lo hace más rico al debate. A mí me gustaría plantear algunos temas a partir de estas presentaciones para que podamos realmente tener un debate y no solo una presentación de a uno. Uno de los temas con que se comenzó, que ha permeado todas estas presentaciones, tiene que ver con el pasado, o sea, el tema que se filtra es cómo el pasado nos ayuda a trabajar y a enfrentar este futuro. O sea, quedó claro en la presentación ya desde el inicio de que, si bien han habido cambios climáticos importantes a lo largo de la historia, estamos viviendo un salto súper importante en poco tiempo, en términos de aumento de temperatura, lo que ha cambiado, como vemos en todas las presentaciones, a todo nivel está cambiando nuestra realidad, nuestra presencia en esta tierra. Por lo tanto, tenemos que enfrentarlo, y ustedes han visto que los están enfrentando desde
el estudio de los microorganismos, del estudio geológico del pasado, el estudio ya de distintas maneras, incluso desde los genomas. Entonces, en el fondo, cómo quizás cada uno puede dar ejemplos más o menos gráficos desde sus súper diversas proveniencias profesionales de cómo este pasado que están investigando en sus áreas está ayudándonos a dar pistas de cómo podríamos enfrentar este futuro. Quizá yo, el que quiera. Ya. Sí, yo quería dejar, por ejemplo, un ejemplo más desde la climatología. Y volviendo al tema de los ciclos, para que realmente esto es realmente muy importante, no olvidarse de que este es un planeta vivo. El ciclo hidrológico, que probablemente es el ciclo más estudiado y uno lo estudia desde el jardín infantil probablemente, ¿no? La transformación del agua. Bueno, el cambio climático, la teoría nos dice que debiera intensificar el ciclo hidrológico. Y tiene eso una consecuencia bien triste y se le llama, y esto va a parecer como conocido, que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Les suena conocido? Lo que quiere decir en este aspecto es que las zonas donde ya llueve, va a llover más, y las regiones del mundo en que llueve menos, va a llover menos. Esa es una cosa. Esa sería, por ejemplo, la explicación por la cual la zona centro-sur del país, que tiene un clima mediterráneo, que no llueve mucho, se estaría secando. Otro aspecto del cambio del ciclo hidrológico es que cuando llueva va a ser más intensamente. Y ese efecto ya lo estamos viendo. Por ejemplo, los aluviones que ocurrieron en el 2015 en Atacama es un ejemplo de eso. Una zona que claramente no llueve mucho, llueve muy poco, pero cuando va a llover más intensamente. Nosotros como científicos no podemos decir que ese evento fue producido por el cambio climático, porque para eso hay que hacer un cierto tipo de estudio que todavía no hemos podido hacer, pero claramente es un ejemplo de lo que nosotros en la teoría nos dice que debiera ocurrir. Y el otro aspecto, y eso también estaba algo mostrado en la presentación de Cristina, es que independiente de lo que pase con la precipitación, las temperaturas están aumentando. Y para todos los lagos altiplánicos, por ejemplo, eso significa que aumenta la evaporación. Entonces, casi, aunque no sepamos qué bien qué va a pasar con la precipitación, a más temperatura, más evaporación, más salinización, así que también tiene hartos efectos eso. Hubo también aluviones en la región de Santiago, que ocurrió ahora en febrero, y que dejó a Santiago, una ciudad de, ¿cuántos millones de habitantes, sin agua potable por casi 2 días? Así es que los efectos de este tipo de eventos ya lo estamos viviendo, y lo que queda por hacer para la sociedad es adaptarse a ese cambio. Quiero volver atrás como el pasado, qué elementos del pasado, cómo abarcar este pasado para enfrentar el futuro. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, como ustedes ya saben, mi enfoque es en el fenómeno del Niño en el pasado, y eso puede tener algunas lecciones para el futuro. Y una cosa extraordinaria está pasando actualmente en la costa andina, sobre todo en el Perú, pero con reflejos aquí. El año pasado hubo un evento del Niño que parecía normal, aunque raramente no llovió en la costa peruana, pero sí se calentó bastante. Volvió a enfriarse como normal en el invierno, y este año ha calentado, como dije, igual que el Niño, y ahora está lloviendo fuertemente. Eso no hemos visto, que hay un evento que termina y vuelve a la normalidad de frío de invierno normal y inmediatamente vuelve el Niño. No lo hemos visto en la época moderna, pero tenemos otolitos que son huesos del oído de los peces, de un sitio arqueológico, donde como crece incrementalmente, poco a poco, a través de las estaciones, se puede medir la temperatura en que vive
por cada estación. Y lo que vimos y publicamos hace 15 años es que en el Holoceno medio, hace 6 a 7 mil años, cuando el mundo en general era más caliente que ahora, o como ahora, como estamos llegando ahora, la última vez que el mundo fue globalmente más caliente, hubo un ciclo muy parecido. Esos peces que medimos vivieron 10 años y todos los inviernos llegaba el frío de invierno normal, pero el verano llegaba a la temperatura del Niño. Ya no era un niño, sino otra cosa. Pero tenemos ahora 2 años, 2 ciclos completos anuales que parece a nada conocido actualmente, pero algo que hemos visto arqueológicamente. Y es algo que los que hacen modelos de clima tienen que ver, porque si ese es el nuevo normal, y todos los años va a calentarse, va a necesitar muchas adaptaciones diferentes en la costa para enfrentar a todos los problemas que trae el Niño o esas temperaturas, si viene a ser un fenómeno anual como fue hace 6, 7 mil años. Eso no es tal vez muy positivo, pero es algo, por lo menos, que podemos investigar usando los datos del pasado. Bueno, del punto de vista microbiano, directamente, al no existir fósiles, es muy difícil trabajar el tema del pasado, pero sí indirectamente con los registros que dejan, ¿cierto?, los elementos, o sea, las transformaciones de los ciclos biogeoquímicos que son provocados por microorganismos. Yo creo que eso no se nos puede olvidar, que todo el remanente del pasado que vemos tuvo alguna vez relación con organismos que ya existieron, y los que siempre estuvieron presentes son los microorganismos. Pueden haber extinciones de especies de megafauna también registradas en los fósiles, pero los microorganismos, digamos, la función por lo menos ha sido predominante siempre en la historia de la Tierra. Bueno, yo decía hace un segundo que cuando uno estudia genoma, claro, estudiar genoma es arqueología también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los genomas de nosotros no son iguales, y que es lo que han ido sufriendo eventos que los han ido diferenciando en distintas posiciones del genoma. Incluso los microbios han ido, cada vez que ha habido un evento externo importante, ¿no es cierto?, se han ido reconfigurando su genoma, y eso yo creo que es una herramienta que uno usa cada vez más. En el caso de los humanos, uno puede predecir relativamente bien hoy día cuál es el tamaño de distintas poblaciones, haciendo una especie de ingeniería reversa desde el genoma, y cuando uno ve esos gráficos observa claramente las glaciaciones al menos. Sí, obviamente no son tan precisos como va a haber todos los cambios de clima, pero al menos en lo humano, uno siguiendo distintas poblaciones asiáticas, chilenas, etcétera, uno puede ver precisamente cuando hubo glaciaciones. Los microbios un poco distintos, porque los microbios no son tan grandes los genomas y no se acumula tanta información de cambio. Yo diría que esa es una manera de irse hacia atrás y entender lo que pasa hoy día. Después están los mecanismos de adaptación de las especies, que obviamente a través del genoma se pueden ver. Ahora, si se relaciona o no con el clima, yo soy cero experto en clima. En general, como les decía Maíz esta mañana, uno termina las presentaciones y dice, y esto tiene una implicancia en el clima. Como buen científico, después de haber hecho un tremendo estudio matemático, hay que decir algo aplicado también. Este panel me forzó a ir a ver las implicaciones reales. Ahora, yo las creo, lo que sí es que hay un tiempo para llegar a... Todavía creo que falta tiempo para poder llegar a determinar las causas, digamos. Lo que sí es interesante desde la genómica y más de un punto de vista de la información es que, y ya que es lo que más me atrae en las matemáticas, es que con muy poca información es que uno es capaz de predecir algún fenómeno que era como en la época de Boltzmann a fines del siglo XIX, que el fenómeno de la termodinámica, digamos, que mirando muy poco uno era capaz de predecir situaciones reales. Yo diría que los genomas, dados que esta era se está multiplicando y vamos a tener un pendrive para secuenciar en 10 años más, cuando los nanopores se mejoren, no sé. Ya existe, claro, pero posiblemente lo vamos a poder tener en la pieza del hotel, como dice la publicidad de estas máquinas de secuenciación. Cuando la información se mejore, yo creo que sí vamos a tener una verdadera arqueología genómica, que nos va a permitir ver los ciclos que ocurrieron en los organismos en el tiempo. Yo estuve ayer en esta sala para el debate sobre el desierto, la mesa redonda, estaba Lautaro Núñez, estuvo Dan aquí también presente en ese debate. A mí me impresionó mucho ver lo que quizás
para ustedes es obvio, pero la verdad es que uno ve el desierto de Atacama, aquí en los alrededores, la vista detrás de los cerros, y es desierto, desierto, desierto. Y lo impresionante ayer era ver cómo fue poblado muchas partes de este desierto donde sí corría agua, donde se ven en la mitad de la arena todavía huellas de las terrazas que hay en la tierra, donde habían plantaciones y donde había toda una vida, todas unas civilizaciones moviéndose, y hoy día pareciera que nunca hubo nada. Entonces es bien impresionante ver este cambio climático aplicado también hacia atrás. Considerando dónde estamos, el público que hoy día nos acompaña, sería súper interesante poder compartir también un poco, aplicar, traer lo que estamos discutiendo a esta zona, quizás, o al norte de Chile, y ver, digamos, qué está ocurriendo aquí. Los videos que vemos, las expediciones, algunas de las que se han mostrado, los casos que algunos han mostrado, están aplicados acá, quizás desarrollar un poco más también el aspecto regional y cómo prepararse un poco, aunque veamos después las soluciones, pero por ahora, ¿qué pueden aportar en lo regional quizás al debate? Se ve difícil. Efectivamente, el registro arqueológico y paleoclimático nos indica de que en esta zona hubo un clima bien distinto, y lo entendemos bastante bien. En este tránsito del último máximo glacial, la era del hielo, al calentamiento, ese periodo se llama la terminación, o la última terminación, ocurrieron cambios muy, muy importantes. O sea, a ver, todo Canadá estaba cubierto de un manto de hielo gigantesco, y ya no está. Hielo tenemos hoy en día en Groenlandia y Antártica. Cuando toda esa agua se descongeló y entró al océano, eso cambia las corrientes marinas, y al cambiar las corrientes marinas también cambia la precipitación en los trópicos y los movimientos de grandes masas de aire. Y lo que se supone que pasó es que justamente la zona de convergencia intertropical, que es la zona donde más precipita, se movió hacia el sur, y por lo tanto llovió más en el Amazonas, y algo le llegó al altiplano en las precipitaciones que nos llegan, ¿verdad?, en el verano, que es parte del monzón sudamericano. Y por eso es que había más agua, y los seres humanos siempre se han adaptado rápidamente a las condiciones ambientales que van cambiando. Y bueno, y después la zona de convergencia volvió a su posición más al norte y se ha ido secando. Así es que los seres humanos siempre han ido enfrentándose a estos cambios y adaptándose. Ahora, ¿cuántos humanos existían hace 10.000 años? Muy poquito. Hoy día somos 7 billones, 8 billones vamos a ser, no sabemos bien, pero en el mundo. Y por lo tanto, estos movimientos ya no van a ser tan obvios, ¿verdad? No va a ser tan obvio que un grupo entero de gente, porque el clima ya no le es favorable, se cambie de un país a otro. Es cosa de ver simplemente las crisis que producen las guerras. El caso de Siria, por ejemplo, tiene una componente climática. Siria ha estado en los últimos 10 años en una grande sequía. Yo no estoy diciendo de que esa sea toda la razón, pero hay una componente ambiental en los conflictos militares y armados en los países que es bastante importante. Así es que hay que adaptarse. Y no sé si pensamos hablar de mitigación ya. No sé si alguien más quiere hablar. Yo puedo... Sí. No, es decir, que me voy a ir a una cosa más económica en realidad, la matriz productiva. Es decir, el campo. Cuando uno habla de regiones, no voy a hablar de esta región primero, pero me voy a ir a Puerto Montt rápido, ¿ah? Porque todos nos recordamos del problema de los salmones, ¿sí? A los salmones los están atacando bacterias, Pizziricchia salmonia en particular, es una bacteria que ataca a los salmones y mata casi toda la matriz productiva. Y sin entrar en la polémica de si los culpables son los salmoneros o no los salmoneros, si lo hacen bien o lo hacen mal, posiblemente no lo hacen tan bien, pero tampoco tan mal, ¿ah? Yo creo que desde la ciencia y posiblemente de todas las áreas que se han mencionado aquí, uno debería tratar de objetivizar un poco más lo que está ocurriendo. Como decía Mais, el cambio llegó para quedarse y hay que adaptarse, pero no hay que adaptarse
para esperar lo que pasa, sino, es decir, hacer política pública posiblemente con base mucho más científica, para objetivizar lo que está pasando, porque uno no puede llegar y decir, empezar a culpabilizarse simplemente cuando tiene una ciudad que vive del salmón, ¿sí? A lo mejor queremos diversificar la matriz productiva en función del cambio climático, a lo mejor tenemos que adaptarlo, no sé. Si uno sigue subiendo y llega a Tongoy con el cambio climático, se ha acidificado el agua, si se acidifica el agua, las conchas de los ostiones, digamos, resisten más mal a la producción de ostiones, etcétera. No, conozco menos la matriz productiva del mar de esta zona, pero está el cobre, que obviamente la producción de cobre y el cambio climático son dos efectos es decir, dramáticos posiblemente para las aguas. En realidad, mi resumen es esto, es decir, yo creo que como científico uno debería ser capaz de aportar y desde a la comunidad un poco de objetivización para adaptarse a vivir en lo que nos tocó vivir, digamos, el cambio climático existe, ¿ah? Y ojalá que seamos capaces de dar cada vez más herramientas desde la que sea, digamos, la genómica, el clima, la historia, digamos, para que cada vez que tengamos fenómenos los entendamos más rápidamente, los sepamos prevenir, etc. Bueno, de una perspectiva regional, de la cual, bueno, me siento parte porque trabajo aquí, soy de acá. Claro, generalmente cuando uno asocia regiones habla de matrices productivas, sobre todo cuando viene de Santiago, no en un caso particular, pero en general en el país. Sin embargo, acá hay muchos antecedentes de historia que quizás no es conocida, no es conocida en cómo llegamos a eso, digamos. El desierto es rico en minerales, ¿cierto? Por todo su pasado y por los procesos que provocaron eso. Entonces, yo creo que no debemos separar las cosas, sino que mirarlo de una perspectiva sobre todo humana, porque los salares, en el caso particular, como ejemplo, el salar de Atacama es muy particular porque es un salar fósil. Es un ejemplo de lo que va a pasar con el resto de los salares del altiplano. O sea, estamos viendo ahora lo que va a pasar en unos años más, probablemente. Ya está pasando, de hecho. Entonces son lugares de estudio muy interesantes para tanto ver el pasado como ver lo que puede pasar. Ni siquiera es necesario modelar. O sea, la evaporación, bien como decía Maisa, es mucho mayor. El balance hídrico siempre es negativo en esta zona. Entonces, al tener también incerteza respecto a las precipitaciones, es un debate que debemos tener, no esperar, ¿cierto?, y ponerlo en todos los casos. Y eso va a provocar problemas porque la mayor cantidad de agua disponible en esta zona es agua de los salares, es agua que está, sobre todo agua subterránea. Actualmente hay nuevos procesos de obtención de agua para la población, ¿cierto?, de desalinización. Pero por lo mismo también, ahí viene el tema productivo. ¿Cómo lidiamos en estos cambios que van a ocurrir y están ocurriendo con darles licencia, por ejemplo, a las empresas para que hagan ciertos avances productivos o no? Yo creo que es una discusión que tiene que ser abierta y tiene que involucrar a todos los actores y ser súper honesta con los datos que existen actualmente. Porque generalmente las decisiones se toman y no incluyen, digamos, todas las aristas posibles. Aló. No, como estaba, no trabajo aquí localmente, pero quisiera tomar muy brevemente los otros comentarios. El cambio climático existe, siempre ha existido. Desde que está la Tierra va cambiando el clima. Pero actualmente, como dijo, ahí se está acelerando gracias a la acción humana y de eso los científicos no tienen duda. Y quiero felicitarles que viven aquí y no en mi país actualmente, porque hay chance tal vez de que la ciencia puede informar al gobierno y a los programas, a diferencia de los Estados Unidos. Así que, felicidades. La verdad es que después de dar estas rondas y estas presentaciones, uno queda con la sensación de que despidamos digamos, porque no se ve como demasiada salida. Me encantaría que ustedes nos propongan alguna cierta esperanza, si es que la hay. Yo creo que esto es fundamental. Yo lo he aprendido a lo largo de los años, que terminaba mis charlas y la gente quedaba deprimida. Y eso es pésimo, porque cuando uno se siente que el problema y el desafío es tan grande que no hay nada que se pueda hacer, nos vamos para la casa, claro, algo deprimido, pero bueno, uno tampoco vive deprimido, no puede vivir deprimido en la vida y por lo tanto uno se olvida y no se hace cargo. Entonces,
Cuando se trabaja en cambio climático, una cosa es entender el sistema, ¿verdad?, físico, y de aquí hablamos harto de eso. Hay que adaptarse, por lo tanto también hay que entender cuáles son los impactos y qué efectos va a tener en comunidades biológicas y humanas. Pero la tercera pata, y aquí no tenemos ningún experto quizás en esa pata, pero por lo tanto yo voy a tratar de hablar un poco de eso, es la mitigación. O sea, hay que dejar de inyectar gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahora, te voy a hacer una interrupción. Ya. Para despertarlos. Después de esta ronda, me gustaría que ustedes planteen sus preguntas. Lo vamos a hacer con un formato escrito. Las chicas que están atrás, las monitoras del Festival de Ideas, van a entregarles hojas a quienes levanten la mano para que quieran escribir sus preguntas y nos van a llegar acá. No vamos a poder plantearlas todas, pero vamos a hacer un filtrado de algunas de las preguntas. Así que si quieren ya empezar a escribir sus preguntas, levanten los brazos para que las chicas les repartan los papeles mientras terminamos esta conversación. Perdóname, Mais. Ok, así que mitigación. Hay que disminuir los gases de efecto invernadero y con eso voy a volver a mi presentación, que tenía unas últimas dos transparencias, que está como vacía. Y aquí están las propuestas. Primero que nada, las medidas existen y las podemos implementar. Y el mundo ya se puso de acuerdo. El 2015 se firmó el Acuerdo de París. Todos los países del mundo, incluido Estados Unidos en ese momento, firmó que se comprometía a reducir los gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 2 grados. Llevamos 1 grado, limitarlo para que no lleguemos más allá de 2 grados. Y aquí hay varios elementos que yo creo que van a estar bien sintonizados con lo que pasa en la región. Uso más eficiente de la energía. Hay un potencial gigantesco en reducir la manera que usamos la energía. Energías renovables no basadas en carbón. Y aquí la buena noticia, Chile es riquísimo en fuentes renovables y la energía solar en particular ha crecido enormemente, está cada vez más barata. Chile no tiene combustibles fósiles, así que siempre dependíamos de que nos vendieran gas por acá, por allá, los vecinos no nos querían vender, había que importar. Así que es una oportunidad gigantesca de producir nuestra propia energía, de tener independencia, y el norte en particular es riquísimo en energía solar. Disminuir la deforestación es una de las propuestas de Chile también para enfrentar el cambio climático. Y al final tenemos que acordarnos que todos los gases de efecto invernadero que se inyectan a la atmósfera últimamente, en última instancia, es para bienes y consumo que hacemos cada uno de nosotros. Las ampolletas, cuando voy al mall, cuando ando en auto, cuando subo al avión para llegar acá, etcétera. Entonces, una parte muy importante es que incluye cambios de vida y de comportamiento. Y voy a dejar con este pequeño chiste, y yo siempre, a mí me gusta pensar que este desafío, que de verdad que puede parecer un poco agobiante, es en realidad una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad para construir una sociedad en la cual nosotros nos relacionemos con el medio ambiente de una mejor manera, pero no solamente con el medio ambiente, sino también entre nosotros, ¿ya? Entonces acá dice, bueno, el cambio climático o enfrentar el cambio climático nos va a traer todas esas cosas positivas, y alguien todavía como que argumenta, oye, pero ¿y si no es verdad? ¿Habremos creado un mundo mejor para nada? Así que con eso yo creo que espero dejar un mensaje positivo. Bueno, como demostré, sin la tecnología que tenemos hoy en día, los antepasados a grosso modo lograron enfrentar a todos los cambios climáticos y seguir creciendo su población sosteniblemente. Entonces está dentro de la capacidad humana, y con las cosas que nos dijo Maísa, por ejemplo, si todos contribuimos, sí, hay posibilidad. Y si no lo hacemos, todos vamos a pagar también. Así que hay que pensar positivo y actuar ya para no tener un mal futuro para nuestros hijos y nietos, etcétera.
Además dicen que dentro de menos de 50 años casi toda la población del mundo va a vivir en ciudades y las ciudades ofrecen oportunidades de ser más eficaces en el uso de la energía, porque se junta todo, no hay que distribuirlo y ojalá que les guste vivir en ciudad, pero esa es una oportunidad para también mejorar este comportamiento y ser más eficaces, usar menos carbón y malograr menos al ambiente. Sí, también hay que tener mucha esperanza. Y ahí está nuestro rol también como científico, como toda esta información que quizás suena extraña que nosotros producimos, tiene que comunicarse a las personas, porque tenemos que contarles lo que hacemos, tenemos que contarles qué implicancias tiene en este caso a nivel global, porque la gente tiene que hacerse parte de esto, o sea, no es que esté en la esfera mayor, ¿cierto?, los gobiernos tomando decisiones, estos paneles, sino que cómo esto llega, ¿cierto?, al quehacer diario y a la toma de decisiones diarias de cada uno. Así que uno tiene que hacerse parte de esto también, y eso implica también que generar las condiciones para que aquello ocurra. Y para eso la educación es esencial, desde el comienzo de los niños más chiquitos. Tuve la oportunidad hace 2 días de hablar con más o menos 500 colegiales aquí en Antofagasta y me impresionaron de sobremanera. Ahí está la esperanza. Son inteligentes, parecían alegres, están aprendiendo bien y ahí con la buena educación se puede cambiar las cosas, yo creo. Ellos son el futuro. ¿Me pueden traer las preguntas por mientras, por favor? Alejandro, ¿tú quieres aportar o estás desesperanzado? Yo nunca estoy desesperanzado, en realidad. De hecho, no hallé que hubiera un mensaje negativo, por eso que estaba pensando. Me parece que siempre es positiva la ciencia, es decir, no podemos trabajar, es decir, nos deprimimos cuando no tenemos un resultado, pero yo veo que en todas las áreas que se hablaron acá está, es decir, la presión humana, además, cuando uno lo presiona por un problema humano, yo creo que salen las buenas ideas y hay muchas buenas ideas hoy día para entender el cambio climático. Estamos en esta era de que se puede generar información. Hace mucho tiempo era difícil, hoy día estamos conectados, hoy día podemos entender un efecto en un lugar del planeta y podemos tomar medidas de mitigación, y yo creo que las medidas de mitigación cada vez van a ser más sofisticadas, pero a la vez más simples de aplicar. Y no, yo soy positivo en realidad. De hecho, no pensé que teníamos una visión tan negativa. Sería interesante que nos cuentes un poco en términos de participación individual con estas expediciones que cuentas tú. A lo mejor nosotros no navegamos, no somos pescadores, pero de alguna forma cómo los ciudadanos también podemos ser investigadores y científicos o colaborar en las soluciones. Bueno, al menos en el área específica, digamos, que yo les mencioné, la Fundación Tara creó otra fundación que se llama de Planctonautas, ¿sí? Y la idea de ello es que uno se inscribe y si tiene una manera de ir al mar, digamos, ellos le van a mandar el kit, le van a enseñar cómo se usa y van a poder empezar a ser parte de los recolectores de información. Eso es una cosa específica. Ahora, yo creo que hay muchas otras maneras, digamos, ¿no? Yo creo que los ciudadanos en muchos lugares extremos, en particular como el norte de Chile o la Patagonia, están mucho más cerca de los cambios y entienden lo que ha pasado en periodos de tiempo que nosotros, digamos, no hemos sido capaces de observar, pero ellos sí, porque es la vida diaria. Yo creo que hay que poner cultura científica en los niños, como decíamos hace un segundo, para que ellos mismos sean agentes, digamos, de problemas y que los científicos, digamos, los especialistas del área específica, asumamos esos problemas, ¿sí? Yo creo que no solo medir para nosotros, también es generar problemas que ellos saben que son problemas, ellos, todos nosotros, para que los científicos los tomemos, que no sean problemas que quedan escondido y que los problemas que nosotros resolvamos sean solo los problemas que creemos nosotros que son importantes.